En este video estudiaremos los tipos de reacciones en la química orgánica. Quien les habla, el profesor Ramón Martínez Hernández. Las reacciones químicas básicas. De acuerdo al proceso que se produce entre reactivos y productos, las reacciones químicas orgánicas se clasifican en, primero, reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución también son conocidas como reacciones de desplazamiento y ocurren cuando un átomo o un grupo de átomos son reemplazados por otros, es decir, un grupo entra y el otro sale. Aquí vemos el esquema general de una reacción de sustitución. Casi siempre ocurre en los hidrocarburos saturados, los que presentan enlace simple carbono-carbono. Vemos cómo este hidrocarburo tiene la presencia de un grupo A y vemos que en el producto está unido a un grupo B, es decir, el grupo B llegó, reemplazó al grupo A y ocupó la posición que éste tenía inicialmente. Una reacción real es la cloración de un alcano, en este caso la cloración del etano. Por la presencia de la luz ultravioleta o calor, la molécula de cloro se rompe y uno de esos átomos de cloro llega a unirse con el átomo de carbono y un átomo de hidrógeno sale de la molécula y se une con el átomo de cloro que había sobrado acá. Entonces vemos cómo el átomo de cloro está ocupando la posición que tenía el átomo de hidrógeno inicialmente. Aquí vemos una reacción entre el alcohol etanol y el ácido bromhídrico. En esta reacción vamos a observar cómo el átomo de bromo llega y ocupa la posición que tenía el grupo hidroxilo en el alcohol. Hay una ruptura y el bromo llega y ocupa la posición del OH. Reacciones de adición. Bueno, este tipo de reacciones se da en moléculas con enlaces múltiples, es decir, las que tienen tanto enlaces dobles como enlaces triples. El enlace doble o triple termina rompiéndose, permitiendo que se una a la molécula otros átomos o grupos de átomos a través de enlaces sencillos. Aquí vemos el esquema general de este tipo de reacciones. Inicialmente, en los reactivos vemos el compuesto insaturado, en este caso un enlace doble, y vemos que en el producto el compuesto está saturado, presenta enlace sencillo carbono-carbono. Obviamente, un átomo o grupo de átomos se unió al primer carbono y el otro átomo o grupo de átomos se unió al segundo carbono. Veamos una reacción real. Vemos la reacción del eteno que reacciona con ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, un átomo de hidrógeno se unirá al primer átomo de carbono y el átomo de cloro se unirá al segundo carbono, pero se tiene que romper un enlace. Como el enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi, el enlace que se rompe es el enlace pi por ser un poco más débil. Vemos en el producto que se formó el cloroetano. Aquí vemos la hidrogenación catalítica de un alquino, en este caso el 2-butino. Entonces vemos cómo un átomo de hidrógeno se va a unir cada uno de los átomos que tiene la insaturación, un átomo de hidrógeno aquí y un átomo de hidrógeno aquí, y se tiene que romper uno de los enlaces triple. En este caso se rompe uno de los dos enlaces pi y vemos cómo se forma en este caso el 2-buteno. Veamos ahora las reacciones de eliminación. Este tipo de reacciones son las inversas a las reacciones de adición. Aquí una molécula bajo ciertas condiciones se divide dando como producto varias especies químicas nuevas. Generalmente el compuesto orgánico después de la eliminación adquiere una insaturación, es decir que en los productos se va a formar un alqueno o un alquino. Vemos aquí el esquema general en la que el reactivo presenta una saturación, estamos hablando de un alcano, pero que en los productos se forma una insaturación. Esto ocurre porque se eliminan los átomos que estaban unidos a los átomos de carbono. Vemos aquí cómo se deshidrata un alcohol, en este caso el alcohol, el etanol, en presencia de ácido sulfúrico. Este carbono va a perder un hidrógeno y este carbono va a perder el grupo hidroxilo para formar el agua. Vemos cómo se forma una insaturación, se forma un enlace pi. Aquí vamos a ver la reacción del cloroetano con hidróxido de potasio en presencia de alcohol. Este átomo de carbono va a perder un hidrógeno y este átomo va a perder un cloro. Vemos cómo se forma el eteno y los subproductos, vemos el agua y el cloruro de potasio. Reacciones de reordenamiento. Bueno, estas reacciones son llamadas también de isomerización o de transposición. En este tipo de reacciones una molécula sufre una alteración en su estructura sin perder su composición original, es decir, sus átomos se reordenan de
de diferente manera. Vemos aquí un esquema general. Este átomo de carbono tenía un grupo A y este átomo tenía un grupo B. Vemos cómo en el producto el primer átomo cambió del grupo A al grupo B y el segundo cambió del grupo B al grupo A. Vemos un ejemplo de una reacción de reordenamiento. El 3-metil-2-butanol se isomeriza al 2-metil-2-butanol. Vemos la presencia del grupo OH en el segundo carbono y en el cuarto vemos un hidrógeno. Cambió porque ahora el hidrógeno se ubica en el carbono 2 y el grupo OH, el grupo hidroxilo, se ubica en el carbono 3. Entonces simplemente hubo una isomerización. Vemos aquí también cómo el ciclopentilmetanol se reordena o se isomeriza para formar el ciclohexanol. Veamos ahora las reacciones redox en compuestos orgánicos. Bueno, las reacciones redox o de óxido-reducción implican la ganancia o pérdida de electrones. Sin embargo, en los compuestos orgánicos la transferencia de electrones no es tan evidente. Por esta razón se definen ciertos principios. Primero, que hay una reacción de reducción si observamos que la molécula gana hidrógenos o pierde oxígeno. También vemos si pierde átomos electronegativos como nitrógeno o halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo, si los hay. Una reacción es de oxidación si observamos que la molécula pierde hidrógenos o gana oxígeno, o en su defecto también puede ganar nitrógenos, halógenos o si se producen enlaces múltiples. Vamos a ver aquí un esquema general. Si nos movemos de izquierda a derecha, vamos a ver que están ocurriendo reacciones de oxidación, y si nos movemos de derecha a izquierda, vamos a ver que ocurren las reacciones contrarias, es decir, las de reducción. Empecemos de izquierda a derecha. Vemos cómo la molécula de metano se transforma al alcohol metanol. Esta es una reacción de oxidación porque vemos que ha ganado un átomo de oxígeno. Ahora vamos a oxidar el metanol hacia un aldehído, en este caso el metanal. Es una reacción de oxidación porque vemos que el metanol perdió 2 átomos de hidrógeno. Aquí vemos. Ahora quiero oxidar el metanal y transformarlo en un ácido carboxílico. Entonces esta reacción se evidencia que es de oxidación porque ha ganado un átomo de oxígeno. Teníamos un solo átomo y en el ácido carboxílico tenemos 2 átomos de oxígeno. Ahora, la reacción de oxidación que transforma el ácido metanoico en dióxido de carbono, vemos que hay una oxidación y se evidencia por la pérdida de 2 átomos de hidrógeno. El ácido metanoico pierde este hidrógeno y se forma la molécula de dióxido de carbono. Ahora, el proceso contrario se evidencia también porque si de izquierda a derecha perdía hidrógenos, ahora de derecha a izquierda tiene que ganar hidrógenos, y vemos cómo pasar de CO2 a ácido metanoico. Hay la ganancia de 2 átomos de hidrógeno. Y así sucesivamente podemos observar. Si quiero ver cómo es el proceso de reducción de la transformación del aldehído metanal al alcohol metanol, vemos que hay una ganancia de 2 átomos de hidrógeno. Tenía 2 átomos de hidrógeno el aldehído y el alcohol ahora tiene 3, tiene 4. Algunas reacciones por su importancia reciben un nombre propio. Entre estas tenemos la reacción de combustión. Una reacción de combustión es cuando un hidrocarburo se quema. Pertenece también a una reacción de oxidación, es una reacción redox. Todos los hidrocarburos reaccionan a temperaturas altas con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, con la liberación de mucha energía en forma de calor. Pero en algunas ocasiones no hay suficiente oxígeno, lo que ocasiona que la combustión sea incompleta. En este caso ya no se va a producir dióxido de carbono, sino que se produce el monóxido de carbono. Y en otras ocasiones el oxígeno es tan bajo que ni siquiera se produce dióxido de carbono o monóxido de carbono, sino que se produce el mismo carbón en forma de hollín. Vemos aquí el ejemplo de la combustión completa, de la combustión incompleta y la combustión mínima de un hidrocarburo saturado alcano llamado el propano. En este caso vemos cómo se forma el dióxido de carbono. Hay suficiente oxígeno, 5 moléculas de O2. Aquí vemos que se forma el monóxido de carbono. Ya la cantidad de oxígeno ha disminuido, 7 medios de oxígeno, que es más o menos 3,5 moles. Y ahora cuando disminuye todavía más el oxígeno, ahora vemos que apenas tenemos 2 moles de oxígeno y se forma el carbono en forma de hollín. Ahora vemos la reacción de esterificación. Se denomina esterificación al proceso por el cual se sintetiza o se forma un éster. Un éster es un compuesto que resulta de la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. Vemos aquí el ejemplo de la reacción del ácido propanoico, que es el ácido que tiene 3 átomos de carbono, y aquí vemos la presencia del grupo funcional carboxilo o carboxi. Va a reaccionar con un alcohol, en este caso el etanol, y vemos cómo se forma el
el propanoato de etilo. Esto que vemos aquí es el grupo funcional éster y como subproducto tenemos una molécula de agua. Listo, pero existen también unas reacciones de esterificaciones especiales, que es cuando se forman los triacilglicéridos, conocidos también como los triglicéridos. Los triglicéridos se forman por la reacción entre un alcohol que presenta 3 grupos hidroxilos, en este caso conocido como la glicerina o el glicerol, es un triol. Va a reaccionar con 3 ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Pues son ácidos carboxílicos de cadena larga, que presentan cadenas de más o menos de 14 a 24 átomos de carbono. Entonces, cada grupo hidroxilo va a reaccionar con un ácido. Este reaccionaría con este con este y este con este. Y vemos, obviamente, como subproducto 3 moléculas de agua y vemos cómo quedan los famosos triésteres, porque aquí hay un éster, aquí hay otro éster y aquí hay otro grupo éster. Los triglicéridos también son conocidos como los triésteres de glicerol. Bien, vamos a ver esta reacción que es muy importante, la reacción de saponificación. Se conoce como saponificación a la reacción para formar el jabón, los jabones que usamos pues comúnmente. La reacción consiste en la hidrólisis en medio básico de los lípidos saponificables que se descomponen en sales orgánicas de potasio o de sodio, que son los jabones y la glicerina. Los lípidos se clasifican en saponificables y los no saponificables. Los saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos en su estructura, por lo tanto sufren las reacciones de hidrólisis, y los no saponificables son los que no contienen ácidos grasos en su estructura, por lo tanto no se hidrolizan. Bueno, los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga, ya se los había mencionado. Por lo general contienen un número par de átomos de carbono que oscilan entre los 12 y los 24 átomos de carbono. El ejemplo del ácido palmítico contiene 16 átomos de carbono. Aquí se los conté del carbono 1 al carbono 16. Su fórmula molecular es C16H32O2. También tenemos el ejemplo de los triglicéridos. En este caso, un triglicérido que se formó por la reacción del, en este caso, el glicerol con 3 ácidos palmíticos. Por eso es el tripalmitato de glicerina. Pero resulta que tanto los ácidos carboxílicos de cadena larga, conocidos como ácidos grasos, o los triglicéridos pueden saponificarse, es decir, sufren reacciones de saponificación. Empecemos entonces con la reacción de saponificación de un ácido graso. Listo, este tipo de reacciones pertenecen a las reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización son aquellas cuando reacciona un ácido con una base, en este caso el hidróxido de sodio. Siempre que reacciona un ácido con una base, se produce una sal y agua. En este caso, como estamos tratando de un compuesto orgánico, que es el ácido palmítico, vamos a obtener una sal orgánica, en este caso el palmitato de sodio, que es el jabón. Bueno, la reacción es muy sencilla. El átomo de sodio desplaza al hidrógeno formando un enlace químico, un enlace iónico entre el oxígeno y el sodio. El hidrógeno que salió se une con el OH, con el grupo hidroxilo, para formar el agua. Veamos ahora la reacción de saponificación de un triglicérido. La reacción de saponificación de un triéster de glicerol, conocido como triglicérido, producen el jabón y la glicerina, conocida también como glicerol. Bueno, aquí vemos el ejemplo del tripalmitato de glicerilo, es decir, este es el triéster de glicerol o el triglicérido que se formó cuando reaccionó el glicerol con 3 moléculas de ácido palmítico. Bueno, luego de la reacción con la base fuerte, en este caso el hidróxido de sodio, calentando, se liberan 3 moléculas de jabón, en este caso la sal orgánica, que es el palmitato de sodio, y se libera una molécula de glicerol. Bueno, la reacción es muy sencilla, hay una ruptura de este enlace. Bueno, hay 3 rupturas y como vemos que hay 3 moles de hidróxido de sodio, entonces va a haber una mol de OH que se va a unir aquí con este CH2, la otra con este carbono y la otra con este carbono, formando el glicerol. Entonces las moles de sodio se unirán a estas para formar las sales de palmitato de sodio o los jabones. Bien, veamos ahora la reacción de enranciamiento. Bueno, el enranciamiento es un proceso por el cual un alimento con alto contenido de grasas o aceites se altera con el tiempo, adquiriendo un sabor desagradable. Las grasas y aceites en contacto con el aire, con la humedad y a ciertas temperaturas sufren cambios en su naturaleza química. Estas alteraciones reciben el nombre de rancidez o enranciamiento. El enranciamiento de los ácidos grasos insaturados se debe a la reacción de los dobles enlaces con moléculas de oxígeno. El doble enlace se rompe y la molécula se escinde formando aldehído, es decir, el enranciamiento ocurre porque tenemos la presencia de un ácido graso insaturado, es decir, que presenta enlaces dobles. En este ejemplo vemos que este
ácido graso presenta dos enlaces dobles. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Entonces, el oxígeno va a reaccionar con ese enlace doble, rompiendo la molécula por aquí y rompiéndola por acá. Entonces, va a formar tres moléculas distintas. En este caso, va a formar tres aldehídos. Aquí vemos el primer aldehído, vemos el segundo aldehído y vemos el tercer aldehído. Entonces, los aldehídos son los que le dan el sabor desagradable, es decir, el enranciamiento. Ok, muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas este video y que nos dejes en la caja de comentarios cómo te pareció el video y si tienes sugerencias para otros. Muchísimas gracias, hasta pronto.